titulares. Guarderas tiene 2 días para aclarar denuncia contra Abad. El gobierno inauguró departamento de Europol. Daniel Noboa asistirá al gabinete binacional en Perú. Este 4 de julio está previsto una serie de movilizaciones. Gobierno de Noboa descartó alquilar cárceles barcazas. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Oro Mar. Compañeros, qué gusto saludarlos. Willy, Pedrito, hoy esperanzados en que la Tri lo hará posible. Está que brilla el amarillo. Buenos días, Katy. Buenos ¿Y días, usted que anda Willy. de azul? De azul, falta el rojo. ¿Cómo está? Buenos días, Pedrito. Buenos días, niña Katy. Hoy día vamos a sacar un buen resultado. ¿Va a dar su diagnóstico? ¿Su pronóstico? 0-0. 0-0 y clasificamos en los penales. Hágame caso. Y aunque no lo crea, Egner Valencia va a hacer el gol de la victoria. Está bien, La vez pasada usted acertó. Bueno, yo prefiero ser como siempre cauto. Ya la efervescencia del fútbol y sobre todo para dar pronósticos adelantados, como que prefiero mantenerla así en reserva hasta el final. Vamos a ver qué pasa. Nosotros andamos de amarillo, azul y la tejedora está de rojo. Ahí estamos, pero completos. si hablamos de las realidades de ambos equipos, tenemos casi todas las de perder. ¿Será? Tenemos todas. Vamos a jugar con el Usted campeón que del sabe un mundo. poco más de fútbol, Sí, ¿cuál bueno, es su Tienen una plantilla ellos las muchísimo mejor que la de estadísticas nosotros. no, El no, nivel de juego no está como para enfrentar a una gran selección. Argentina siempre ha sido Argentina, aunque a veces esté en condiciones no tan óptimas, sin embargo, muestra esa casta. A pesar de todas esas adversidades, en el fútbol siempre es impredecible. No se puede hablar. Tenemos todas las estadísticas en contra. Ecuador nunca ha ganado en Copa América a Argentina. Pero, sin embargo, acuérdense, hace un tiempo también por las eliminatorias decían Ecuador nunca le ha ganado a Argentina en Argentina, y con un desempeño espectacular de Toño Valencia y ganamos allá en Argentina. 3 y por a 2 goles. 0. 2-0 fue. 2-0. 2-0 si no me equivoco, sí. Y ganamos. Entonces tenemos los recursos. Lo que sí es real es que esta pasión por el fútbol une a todos los ecuatorianos. Willy y yo estamos de amarillo y seguramente muchos de ustedes, de azul, Pedrito. Y creo yo que todos los ecuatorianos sentimos esa misma emoción que nos permite un poco como distraernos de las cosas que a veces entristecen y unirnos a nuestro también, país. ¿no? Y nos unen, así es. Así que hoy todos alentamos a la selección y nos enfocamos en las cosas positivas que tiene nuestro país. Perfecto, iniciamos. ¿Arrancamos? Muy bien, empezamos con toda la información, amigos televidentes. Y les contamos ahora que Ecuador registra 2 casos de flirt, la nueva variante de COVID-19. Las 2 personas se contagiaron pese a estar vacunadas. La variante flirt del COVID-19 llegó a Ecuador. Este miércoles el Ministerio de Salud Pública confirmó a través de un comunicado que se han identificado 2 casos a escala nacional. El primero se registró en un hombre de 24 años, mientras que el segundo se trata de una paciente de 42 años. Ambos son de la provincia de Cotopaxi y, según el Ministerio de Ramo, contaban con varias dosis de la vacuna contra el COVID-19. La institución agregó que ninguno registra antecedentes de otras enfermedades y se encuentran estables en sus domicilios. Los estudios sobre la variante flirt revelan que, aunque no ha demostrado ser grave, es muy contagiosa. Por eso, desde el Ministerio de Salud se destacó la importancia de adoptar medidas de bioseguridad si presenta síntomas respiratorios. La higiene de manos, utilización de la mascarilla y mantener el aislamiento para evitar su propagación es fundamental. Los síntomas de la variante flirt son similares a la de una gripe estacional, como fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos y problemas respiratorios. Sin embargo, la variación es que también puede existir pérdida de olfato-gusto y síntomas gastrointestinales. Finalmente, el Ministerio de Salud dijo mantenerse activa la vigilancia epidemiológica comunitaria para la contención de esta nueva variante, además que continúa con la vacunación contra el COVID-19 en los centros de salud a nivel nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oro Mar. Actualidad nacional.
Amigos, les contamos ahora que el presidente Daniel Noboa cumplirá agenda este jueves para mantener un encuentro con Dina Boluarte en el Gabinete Binacional Ecuador-Perú. Temas como comercio, democracia, seguridad, defensa, empleo juvenil y medio ambiente serán los que abordarán ambos mandatarios. Según la Secretaría de Comunicación, el objetivo de este diálogo es fomentar la cooperación y el desarrollo sostenible. Va a ser sumamente importante para ambos países porque nos va a permitir concretar algunos compromisos que ya fueron establecidos y lo más importante es tener presente esta línea fronteriza. Recordemos que nosotros tenemos a Huaquillas, que es ciudad binacional y donde trabajamos permanentemente para la inclusión tanto de ecuatorianos como peruanos en situación de vulnerabilidades. Y por otro lado, en la integración física tenemos el tema de los ejes nacionales, el eje vial 4, que une el oriente de Perú con el oriente ecuatoriano y que es un compromiso adquirido hace mucho tiempo y que queremos ver cómo lo fortalecemos. En ese sentido nosotros estamos trabajando un crédito con el BID para retomar ese proyecto, y también está el tema de la CEBAF, que son las zonas fronterizas en donde la infraestructura es compartida y tenemos que trabajar mucho en esa materia también. El principal objetivo es mejorar la conectividad aérea entre los países pertenecientes a la CAN. El Ministerio de Turismo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador está proponiendo a la CAN poder considerar los vuelos entre los 4 países de la CAN como vuelos domésticos y de esa manera fortalecer no solo el turismo, sino también las exportaciones y el comercio. En específico en el sector de telecomunicaciones, ese acceso a la comunicación, esa reducción de la brecha digital es un hito importantísimo que debe ser superado y que poco a poco se dará. Estamos trabajando por un tema del 5G, implementar el 5G tanto en Ecuador como Perú. Hemos tenido conversaciones de cómo ha evolucionado el tema en ambos países y definitivamente hay muchos temas de provecho que poder recibir y también entregar en ambos. Pero también hay algo que es clave, que es continuar levantando y compartiendo metodologías de levantamiento de información, ¿no? Pero también hay que continuar el trabajo por el Capacñán, que es una ruta compartida, ancestral, que une a varios países. Entonces ahí hay una serie de posibilidades de trabajo que van a beneficiar a la economía de nuestros países y también al tener redes de intercambio. Ecuador y la delegación de la Unión Europea en Quito inauguraron una unidad de la Europol que coordinará misiones contra la delincuencia organizada y delitos conexos entre la Policía Nacional y los países europeos. La creación de esta unidad obedece a unos acuerdos alcanzados cuando Ecuador asumió la presidencia del Comité Latinoamericano de Seguridad Interna en marzo pasado. Y el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, seguirá en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Este 3 de julio, Terán falló en su segundo intento de ser trasladado hasta la prisión 4 de Quito. El exfuncionario investigado en los casos Metástasis y Obstrucción de la Justicia planteó un habeas corpus para lograr un cambio de cárcel. Un deterioro de su salud en el centro penitenciario de Guayaquil es lo que alegó Terán, quien aseguró que ha ido perdiendo paulatinamente la visión. Además que ha experimentado zumbidos y náuseas, entre otras afectaciones. También dijo haber recibido tratos denigrantes en la prisión, en la que afirmó no poder ser visitado por sus abogados para poder armar las defensas en los casos en su contra. La contraparte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores negó todas las acusaciones de Terán. Finalmente, el tribunal a cargo de resolver este pedido lo declaró improcedente y determinó que deberá permanecer en La Roca. Y asimismo, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, mediante un nuevo recurso de habeas corpus, busca el arresto domiciliario. Este miércoles 3 de julio se llevó a cabo la audiencia vía telemática y Glass argumentó ante un juez de Guayaquil que intentó suicidarse tomando 60 pastillas. Además, el exfuncionario del correísmo aseguró que está en riesgo inminente de morir y que incluso en su celda ha sufrido mordeduras de ratas mientras duerme. Glass está preso en La Roca desde abril del 2024, tras haber sido detenido dentro de la Embajada de México en Quito, donde estaba refugiado desde diciembre del 2023. Sobre el ex vicepresidente hay 2 sentencias en firme, por cohecho y asociación ilícita en casos de corrupción.
Además, es procesado en el caso Reconstrucción de Manabí por presunto peculado. Asimismo, la abogada de Glass solicitó que lo trasladen a la casa de su madre para que reciba atención médica. Por último, la audiencia se suspendió y se debe dar una fecha para la reinstalación y resolver la solicitud. Y hasta hoy miércoles tiene Juan Esteban Guarderas, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para aclarar su denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad. Así lo decidió la jueza del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma. Según Coloma, Guarderas deberá aclarar los fundamentos de su denuncia con la que pretende que Abad sea destituida. En caso de incumplir lo dispuesto, la causa será archivada. Y en el caso Purga, un juez suspendió la audiencia de revisión de medidas cautelares planteada por Pablo Muentes. La resolución se dará en una nueva fecha. El exasambleísta Pablo Muentes y otros procesados más en el caso Purga buscan la revisión de medidas cautelares dictadas en su contra dentro de la investigación de una presunta red de delincuencia organizada. La audiencia se desarrolló este miércoles en la Corte Nacional de Justicia. La diligencia se llevó a cabo en medio de una polémica por la filtración en redes sociales de una supuesta conversación entre Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, y Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico, acerca del caso Purga. Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, al respecto comentó que la mencionada filtración de la conversación entre Toledo y Fierro confirman que Mayra Salazar, pieza clave en el caso Metástasis y Purga, mintió en contra de su defendido para beneficiarse de una rebaja de pena, y no solo eso, sino que según Chimbo, el Banco del Pacífico habría pagado la defensa de Salazar. Ahora sí conocemos en verdad que no mentía solo para rebajarse la pena en el caso Metástasis por sus relaciones con Norero. Mentía porque el Banco del Pacífico fue quien pagó su defensa, que le entregaron $150,000 en efectivo a su abogado, que quien le dio la información del Banco del Pacífico fue el abogado Fierro, que quien transó todo este meollo de corrupción fue Ricardo Novoa, que con él negociaron para involucrar casos del Banco del Pacífico, que es de lo que trata el caso Purga. Y por eso están detenidos los jueces de la Corte Provincial y me defendió Pablo Muentes. Por esto el letrado añadió que ingresarán una denuncia en contra de Mayra Salazar, Ricardo Novoa y Juan Francisco Fierro por el presunto delito de fraude procesal. El legislador social cristiano también reaccionó a la filtración a través de un comunicado. Aseguró que se ha demostrado que todo es un montaje. Pablo Muentes cumple prisión preventiva en la cárcel de La Roca desde marzo de este año. Y con esta audiencia, él y otros imputados más buscan revertir la medida y defenderse en libertad. Que el proceso siga con medidas cautelares, que el proceso prosiga, pero con la libertad de mi patrocinado. No tiene sentido que ya terminada la instrucción fiscal, que culmina este jueves, siga detenido en La Roca, que fue creada una cárcel diseñada para que personas cumplan sentencia, no estén bajo prisión preventiva. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y la tarde-noche de este miércoles 3 de julio se desarrolló una protesta en las afueras del fuerte militar Napo, en Orellana, por la muerte de la subteniente Aidita Ati Gavilanes, de 25 años, quien fue hallada sin vida el 30 de junio en un dormitorio. Por el caso, 4 oficiales del ejército son procesados por el presunto delito de femicidio. Y este miércoles 3 de julio, familiares y amigos le dieron el último adiós al 2 veces candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, José Miguel Mendoza. Los restos de José Miguel Mendoza llegaron en horas de la tarde al Camposanto Jardines de Manabí, donde se realizó una capilla ardiente, una misa y posteriormente su cristiana sepultura. Hasta este lugar se trasladaron docenas de personas para despedir a Mendoza, quien fue candidato a la alcaldía de Puerto Viejo en 2 ocasiones y que fue asesinado a tiros la mañana del 2 de julio por 2 sicarios en la ciudadela municipal al norte de la capital manabita. El velorio se llevó a cabo en el lugar donde vivía, en Valle Hermoso de la parroquia Colón. En los exteriores del domicilio hubo resguardo policial, militar y también de seguridad privada.
Con el crimen de José Miguel Mendoza, van al menos 15 políticos asesinados desde 2023 en el país. De esta cifra, en Manabí han ocurrido 5. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y tras un acuerdo con el gobierno que incluye exoneración de impuestos, crédito preferencial y la instalación de una mesa de seguridad, los dirigentes del gremio de la transportación descartaron paralizar sus actividades. Los dirigentes calculan que la implementación de estos acuerdos tomará 2 meses, mientras que el ministro de Transporte, Roberto Luque, aseveró que no existen complicaciones de ningún tipo para cumplir los acuerdos con los transportistas. Y el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quispe, precisó que la movilización de este jueves 4 de julio en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles está organizada en 23 provincias del país. Bueno, está preparada en 23 provincias, sobre todo en las capitales de cada una de ellas, en horas de la tarde, porque es movilizaciones donde van a participar desde familias que están relacionadas, como señalaba, al trabajo en plataformas y que se ven afectados. Son miles de familias que han perdido sus plazas de trabajo y hoy están en estos espacios de plataformas. Está la FENOCIN, el FUD, el Frente Popular, la FEU, la UGT, el Seguro Social Campesino a través de la FEUNAS. Nuestras movilizaciones son organizadas, buscan llegar a las gobernaciones. En el caso de Quito nos estamos convocando a las 16 horas en la caja del IES, y en las distintas ciudades igual existe una planificación. Junto a ello también estamos trabajando en reactivar el colectivo de organizaciones sociales y populares, donde confluyen desde centrales sindicales, organizaciones estudiantiles, organizaciones indígenas, en el ámbito de ir fortaleciendo también los procesos de lucha frente a todo este paquetazo que tiene en mesa el FMI. Crisis energética. Y el oleoducto de crudos pesados reanudó este miércoles sus operaciones tras 16 días de paralización. La petrolera estatal Petroecuador terminó la construcción de una nueva desviación de la ruta en la que operaba el poliducto Xuxufindi-Quito, que transporta combustibles para evitar daños ante el avance de la erosión regresiva del río Coca. La construcción de la nueva variante tomó 11 días entre el 22 de junio y el 1 de julio de este año y se hizo hacia el derecho de vía del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. La construcción se realizó ante el avance de la erosión del río Coca hacia su margen izquierda, en la zona del afluente del río Loco, provincia amazónica de Napo. La nueva variante del poliducto, que es la séptima en la zona, tiene una longitud de 700 metros. El poliducto Xuxufindi-Quito transporta un promedio mensual de 157,000 barriles de diésel, gasolina y gas de uso doméstico. Según se informa, el más reciente riesgo se dio el 16 de julio, cuando la erosión regresiva se aceleró y puso en riesgo 2 tramos del OCP. Para evitar un derrame al ambiente, el ducto paró su operación por 17 días. Este evento dejó pérdidas millonarias para el país. Por el OCP se transporta el 40% del petróleo ecuatoriano, especialmente el crudo que proviene del campo ITT. En los últimos 5 años, la suma de todas las pérdidas por no hacer la variante definitiva por el oleoducto de crudos pesados y solo se realizaron medidas parche, han superado los $1.500 millones de pérdida para el Estado ecuatoriano. Sucesos. Son exactamente las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20, y a continuación vamos a revisar algunos videos que han que han ocurrido. Por ejemplo, las siguientes imágenes que vamos a revisar es de la explosión de un vehículo cisterna. Esto ocurrió en el hermano país de Brasil. Dios mío, cuando ustedes vean un vehículo en llamas así, aléjense, por favor, porque mire lo que causó justamente el incendio de este carro, acá le llamamos tanquero, que iba cargado de combustible. Hay varias personas fallecidas, lamentablemente, que fueron alcanzadas por la onda explosiva de la explosión, por las llamas. Dios mío, no, mire, la gente ya sale corriendo
aunque pudieron prevenir. Mucha gente, hay gente que se va y se acerca, quiere tomar la mejor foto, el mejor video, cuando lo más recomendable es que usted se aleje lo más, vale la redundancia, lo más lejos posible, para evitar cualquier situación como esta aquí, que este vehículo que transportaba combustible se incendió y posteriormente, vea, explota en su totalidad, causando la muerte de muchas personas, que todavía no han sido cuantificadas la cantidad de víctimas lamentables y los daños materiales que ha dejado también esa explosión de este vehículo cargado de combustible. Incluso en otras ocasiones la gente se acerca al vehículo a tratar de sacar combustible, de agarrar combustible, pero vea, tremenda explosión de este carro cisterna que llevaba combustible. 7 de la mañana con 22 minutos, 7 de la mañana 22 minutos, y vamos a continuar con otras informaciones. Regresamos a Ecuador para darles a conocer que operativos de control ejecutados por la Policía Nacional en Guayaquil permitieron la identificación justamente de un intento de robo ejecutado por 2 presuntos trabajadores de una empresa de seguridad. La labor policial permitió la aprehensión de 2 justamente los sujetos. En otra intervención, los uniformados también detuvieron a una persona que registraba una boleta de captura desde el año 2014 por asociación ilícita. Vamos a escuchar las declaraciones de estos casos a cargo de la Policía Nacional. Fuimos alertados de un robo que se había suscitado acá en el centro de Guayaquil, en donde una empresa de seguridad había sido perjudicada por la cantidad de $20,000, aparentemente por un robo en estilo sacapinta que conocemos normalmente. Las primeras investigaciones que se realizaron, se conocía de que 2 personas que eran mensajeros de esta empresa se trasladaban con un monto aproximado de $20,000 a depositar en un banco de la ciudad. En ese instante habían sido interceptados aparentemente por un vehículo que los había de forma violenta robado esta cantidad de dinero. Seguíamos con la línea de investigación y determinamos que los sospechosos directamente eran estas 2 personas que hice referencia, los mismos mensajeros, quienes habían simulado este robo y en tales circunstancias fueron aprehendidos. En la misma parte céntrica de Guayaquil se logró identificar a una persona de 58 años, quien también mantenía una orden pendiente de captura por el delito de delincuencia organizada. Se lo logró ejecutar y en este momento también está puesto esta persona a órdenes de autoridad competente. Como un dato adicional, este individuo tiene 9 detenciones anteriores, 9 antecedentes. Las 7 de la mañana con 24 minutos y luego de permanecer 5 días en cautiverio, un joven fue liberado por la Policía Nacional, esto en la isla Trinitaria. La víctima permanecía justamente dentro de un baño de un inmueble. Estaba abandonado en esta zona al sur de la ciudad de Guayaquil. El ciudadano fue sorprendido por sus tractores cuando caminaba por el viaducto de la Prosperina, donde lo embarcaron en un vehículo y se lo llevaron hasta esta vivienda, donde fue posteriormente rescatado por parte de la Policía Nacional. Ahí tenemos las imágenes de la liberación, gracias a Dios, que la policía trabajó luego de la denuncia correspondiente. Los secuestradores habrían pedido a los familiares de la víctima el pago de nada más y nada menos que $100,000 para poder liberarlo. Como que si fuera cosa sencilla conseguir $100,000 para pagar la liberación de este joven que había sido secuestrado. Estuvo 5 días así hasta que, gracias a Dios, la Policía Nacional logró su liberación. 7 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana 25 minutos y atención porque la Policía Nacional realizó esta madrugada importantes operativos, allanamientos en la provincia de Manabí, señoras y señores, logrando la detención de 11 personas, entre ellos, según el reporte de la Policía Nacional, de alias Junior y alias Titi, que serían justamente integrantes de la organización delictiva Los Lobos. Y es que ya en la cuenta de X de la Policía Nacional indica urgente: hemos capturado a alias Junior y Titi,
objetivos de intermedio valor, presuntos cabecilla de la organización delictiva Los Lobos. En el marco de las operaciones ejecutadas la madrugada de hoy en las provincias de Manabí y Los Ríos, detuvimos a 15 sujetos, entre ellos 2 objetivos intermedio valor, a integrantes del grupo armado organizado Los Lobos, tras allanamientos ejecutados en Puerto Viejo, Manta, Montecristi y también en el cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos. Es decir, en Manabí, en estos 3 cantones, Puerto Viejo, Manta y Montecristi, y en la provincia de Los Ríos, en Buena Fe. Los implicados serían los causantes de hechos como sicariatos, tráfico ilícito de sustancia sujeta a fiscalización y tenencia y porte ilegal de armas de fuego. Como resultado, 3 armas incautadas, 12 celulares, 103 municiones, 2 alimentadoras, motocicletas y otros indicios vinculantes. Se espera que el día de hoy la Policía Nacional realice rueda de prensa y dé a conocer más detalles de estas capturas en la provincia de Manabí y también Los Ríos. Bien, amigos televidentes, con toda esta carga de información, como está el país, vamos a una pausa comercial, pero de regreso tenemos más que contarles. En efecto, Willy y Katy, amigos televidentes, vamos a conversar con el gerente de Autoridad Portuaria de Manta, Byron Franco, precisamente sobre algunos aspectos relacionados a la renegociación del contrato que se intenta lograr entre el Estado ecuatoriano, Autoridad Portuaria de Manta y la empresa delegada del puerto de Manta, TPM. Sobre estos aspectos y también sobre el expediente que está revisando, investigando la Fiscalía General del Estado sobre un presunto peculado, también hablaremos de estos temas. Ya regresamos de inmediato. Volvemos. Estamos de regreso para seguir compartiendo con ustedes, amigos televidentes, muchísima más información. Y es el momento de hacer una plática, una conversación alrededor de la delegación del puerto de Manta. Nos acompaña el gerente de Autoridad Portuaria de Manta, Byron Franco. Muchísimas gracias, mi querido Byron, por conversar con Noticias Oromar. Y es que se ha anunciado que hay un acercamiento entre la Autoridad Portuaria de Manta, que es el ente rector del puerto de Manta, a pesar de que el puerto está delegado a una empresa privada. Sin embargo, Autoridad Portuaria de Manta precisamente tiene las competencias y las facultades de hacerle un seguimiento a todos estos procesos, aunque esté delegado el puerto de Manta a TPM, que es la empresa privada que está administrando casi en su totalidad este importante bien del Estado. Sin embargo, por otro lado, a pesar de la renegociación que se está intentando desarrollar o instrumentar, la Fiscalía General del Estado en Quito, en estos momentos, tiene un expediente en el que se está investigando un presunto peculado en el que involucra a gobernantes pasados y también a autoridades o funcionarios de aquel gobierno. ¿Cuánto entorpece estos casos que lamentablemente pudieran afectar a este proceso de negociación? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Pues bueno, aquí estamos un poco para informar de la situación actual del contrato de delegación de Autoridad Portuaria de Manta con Agunza TPM. Efectivamente, voy a empezar un poquito, bueno, por lo de atrás, por lo último. Sí, existe actualmente unos indicios de investigación sobre el nacimiento del contrato en delegación, pero es muy importante informar a la ciudadanía que esos indicios de investigación no son actualmente una vinculación directa, es decir, están en un proceso de investigación en manos de Fiscalía. Justamente como usted lo menciona, al tener unos integrantes de tanta importancia en la gobernabilidad como fue un expresidente y un exministro, esto recae ahora en el despacho de la fiscal en Quito. Entonces, debemos... Por tener fuero de corte nacional, están involucrados en este proceso, en este presunto caso de peculado, como usted lo menciona, el expresidente Rafael Correa y el exministro Walter Solís. Por supuesto. Entonces, nosotros en Autoridad Portuaria lo que podemos hacer es respetar el proceso de justicia y poder entregarle toda la información que se requiera. Eso es un proceso que está en martes de un poder que opera de forma independiente. Nosotros no podemos hacer más allá de prestar toda la información que reposa en nuestros archivos, en nuestras bases de datos. ¿La Fiscalía General del Estado le está solicitando ya información en estos momentos? Para nada. ¿Aún no han sido notificados? Han sido, en administraciones anteriores hicieron unos pequeños
solicitud de documentos, pero más allá no hemos recibido absolutamente nada. Pero este caso no es nuevo, porque la Fiscalía de Manabí, a través del fiscal Paco Delgado, mantenía este expediente y estaba realizando este proceso de investigación. ¿Ustedes fueron notificados para aportar a este expediente para que se aclare o se esclarezca? En administraciones anteriores nos solicitaron información, se otorgó toda la información correspondiente, el fiscal en ese tiempo analizó y decidió justamente por el involucramiento de estos personajes, como es el exministro de Obras Públicas y el vicepresidente, enviar ese proceso directamente aquí. ¿Sí? Bueno, en todo caso hay que esperar que se determinen responsabilidades penal o no, dependiendo de la investigación de la Fiscalía General del Estado, ¿no? La justicia debe seguir su curso tal cual. Ya, perfecto. En todo caso, ¿qué sucederá con este acercamiento que hoy mantiene Autoridad Portuaria de Manta con TPM Agunza para intentar hacer una renegociación? Porque se dijo desde un principio que este contrato era lesivo para los intereses de la región, del Estado y de la ciudad de Manta en general. Correcto. ¿Cómo están instrumentando para mejorar el contrato y que también reciba mejores utilidades o rentabilidades la ciudad y el Estado? Bueno, desde el primer día de esta administración, con la directriz del presidente Daniel Noboa Sin y el representante del Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Roberto Luque, lo que se dispuso es sentar en la mesa a renegociar un contrato que efectivamente hoy aparece como lesivo. ¿Por qué? Porque el indicio en el 2017, entre el 2016 y el 2017 que se presentó la iniciativa privada, las hipótesis y las condiciones de las regalías eran en base a un desarrollo portuario que lastimosamente por condiciones externas, tanto a la administración, no se han podido dar. En esa función... O sea que están conscientes que está habiendo una afectación para el Estado. ¿El contrato? Por supuesto, porque no se están cumpliendo las hipótesis que en su momento se dieron. Entonces, el puerto ahora funciona, genera ganancias para el privado definitivamente, pero en las condiciones que se firmó no generan una retribución justa para el Estado. Más inversiones. Entonces, ¿qué es lo que intenta esta administración? Es, habiendo ya 7 años de delegación y viendo cómo se comporta este puerto, que es un puerto multipropósito, que de cierta forma tiene un mérito de no, digamos, de seguirlo desarrollando como tal, y cambiar las condiciones regalías que en su momento fueron por rubros o por categorías como vehículos, graneles, graneles sólidos, graneles líquidos, simplemente a un canon único sobre los ingresos, independientemente de cuáles sean las categorías que más. Con esto nos curamos en sano como Estado, de independientemente de cómo vaya moviéndose el negocio portuario, nosotros siempre garanticemos un ingreso mejor para el Estado. ¿Sí? ¿Cuánto apoyo tienen del gobierno nacional para mejorar las condiciones del contrato? Porque dentro de las conclusiones o el seguimiento a través de la fiscalización que está realizando la asambleísta manabita Adriana García, ella sostiene que existe un perjuicio de 23 millones de dólares para el Estado. Bueno, eso es un poco, digamos, lo que en su momento, como lo explico, las condiciones como fueron actualmente, ya, como fueron en su inicio, digamos, estas regalías en base a categorías, que no se han dado, pues si uno hace la sumatoria está un poco próximo el número, ya, pero no... Efectivamente, el Estado está perdiendo esta cantidad de dinero. No es que está perdiendo, a ver, lo que pasa es que se firmó y hay un contrato que respetar. Lo que nosotros estamos haciendo es resolver, digamos, ese contrato que en su momento tuvo unas hipótesis que iban a dar para más regalías del Estado. Lastimosas esas hipótesis, por ejemplo, no se están dando, como por ejemplo, el envío de carga contenerizada. El envío de carga contenerizada ha sido un problema para el puerto de Manta. Es la gran debilidad que es la tiene gran el proceso debilidad. de delegación. Entonces, como las condiciones económicas fueron en función a los contenedores que hoy nos están dando, genera, digamos, una pérdida de ingresos para el Estado. La idea de esta administración es, obviamente, evitar depender de los contenedores o de cualquier categoría en específico que se puede cambiar el día de mañana y unificarlo a una sola regalía de canon por ingresos sobre ingresos brutos, un porcentaje sobre los ingresos brutos. Ahí, como lo dije hace un momento, nos curamos en sano de cualquiera que sea el modelo de negocio o la categoría estrella del puerto de Manta, pues vamos a estar resguardados porque tenemos un canon único sobre los ingresos. Aunque intenta justificar que el Estado está recibiendo menos recursos que antes de la concesión,
quiero mostrar algunos datos precisamente para acentuar lo que estamos reafirmando. Y esto es parte de una investigación, insisto, o insumos que han sido obtenidos a través de la investigación o fiscalización de la asambleísta Adriana García, y la cito porque estos datos un poco ella los está manejando puntualmente. Dice, antes de la concesión había un ingreso promedio de 10 millones de dólares y egresos de 8 millones de dólares, antes de la concesión. Es decir que Autoridad Portuaria del Estado tenía un superávit de 2 millones de dólares y un poco más, ¿no es verdad? ¿Qué pasó después de la concesión? Había un ingreso promedio, o hay un ingreso promedio de 3.700.000 dólares y egresos de 5.100.000. Es decir, que tenemos un déficit de más de 2 millones de dólares. ¿Qué tan reales son estos números? Bien, son reales. Efectivamente, antes de la concesión, pues, Autoridad Portuaria del Estado administraba completamente el puerto y luego pasó a la delegación. Entonces, en ese contrato, ¿qué fue lo que pasó en el 2016? Pues en el 2016 nosotros tenemos un evento catastrófico que fue el terremoto, dejando al puerto con una infraestructura un poco deficitaria para poder operar. En ese sentido, se hace, pues, obviamente, el llamamiento a concurso y llega, en este caso, TPM, Agunza, a tratar de administrar. Las condiciones, vuelvo y repito, digamos que se tomaron en cuenta en el momento de firmar el contrato, pues eran justamente, primero, repotenciar el puerto, es decir, dejarlo operativo, y a su vez, pues, generar unas regalías para el Estado. Las condiciones, como digo, en su momento siempre fueron apuntando hacia los contenedores. Entonces, obviamente, esos números son reales, definitivamente. Hoy hay una pérdida de ganancia del Estado de lo que venía recibiendo anteriormente. Claro. ¿Por qué? Porque las hipótesis eran diferentes. Entonces, esta administración busca cambiar las hipótesis a la realidad con ya 7 años de delegación para que esa pérdida no continúe más. Cada día de delegación, por eso es importante la renegociación, porque cada día que pasa, ese número va a seguir aumentando. Entonces, ¿Y quién responde por estas pérdidas? Pues como usted lo mencionó al principio, porque mire, déjeme darle un poco para que después me explique, o más bien argumente, quién debe responder por todas estas deudas desde el 2017 hasta la fecha. Porque desde el 2017 hasta el 2023, en que TPM, Agunza, asumió la delegación de este contrato, ha generado ingresos por más de 140 millones de dólares, mientras que Autoridad Portuaria de Manta, usted le debe constar, solamente ha recibido precisamente por generación de ingresos 4.600.000 dólares. Mire usted la diferencia abismal de generación de utilidades para el privado frente al Estado o al público. Y obviamente esto no es culpa del privado, es de la instrumentación del mismo contrato que lo favoreció. Sí, y permítame aclarar ciertos términos que es importante darle a conocer a la ciudadanía para evitar confusiones. Primero, usted me nombra un dato de 140 millones en lo que va del contrato. Ese dato, de 2017 a 2023. Exacto, ese dato es correcto, pero nótese que es ingresos brutos. ¿Ya? Y cuando comparamos lo que recibe, digamos, APM recibe y tiene una utilidad como de 200.000 dólares en el año 2023. Entonces, los ingresos brutos no son realmente la utilidad que le queda a TPM, son ingresos brutos. De ahí uno tiene que vengar costos, los egresos, todo lo que significa gastos corrientes, el gasto financiero, todas las inversiones que han hecho en sus prestaciones, amortizaciones, licencia y todas las nuevas inversiones. Entonces, de estos 140 millones, ¿cuánto sería el ingreso? Ellos más o menos tienen, blanco y negro, después de haber revisado los modelos económicos actualizados año a año, ellos promedio tienen empezaron en el 2017 con una utilidad, digamos, una utilidad neta de 2 millones, actualmente el año pasado cerraron en 4.5 millones. De los 140, ¿cuánto es la utilidad? De los 140 millones de dólares. Más o menos estamos hablando de que sería entre un 20%. ¿20% que significa cuánto? 4 millones de dólares. De utilidad neta. Solamente le recibe... 4%, sí. El 140... De los 140 millones de dólares, ¿cuánto es la utilidad que le queda a ellos? Con los egresos que usted acaba de mencionar. 4.5 millones de dólares. Es nada más lo que reciben. Casi similar a la cantidad que recibe Autoridad Portuaria. De esos 4.5 millones, ellos nos dan a nosotros la regalía del Estado. Hay que descontar esos valores de ahí. Tienen que pagar impuesto a la renta para retirar el 2018. Participación de trabajadores, tienen que cumplir con el SENAE, tienen que cumplir con la Subsecretaría de Puestos con un porcentaje del 2%. ¿Y qué se tiene que instrumentar o qué se tiene que mejorar? ¿Cambiar los valores en los cánones, tanto variable como fijo, o mejorar el modelo de gestión?
de este contrato? El modelo de gestión, o el giro de negocio de este contrato. El giro de negocio, a ver, el giro de negocio va bien, ya, porque ellos actualmente atienden a la mayor cantidad de, a la mayor flota pesquera de Manta, siendo su naturaleza. Entonces, en ese sentido, lo que busca esta administración es mejorar los ingresos para el Estado. En cuanto al desarrollo del puerto, sí, efectivamente nosotros, digamos, como Estado, como gobierno, el próximo año se anunciará, bueno, ya se anunció, se inscribirá, por ejemplo, una arista muy importante en el desarrollo del puerto, que es la Manta Quevedo. La Manta Quevedo, digamos, es un factor clave y determinante para el desarrollo del puerto, porque va a unir directamente a la ciudad de Manta con Quevedo, que es la mayor ciudad, digamos, de exportación, de producción del banano. A eso toda la producción nacional, local que tiene, digamos, Manta, con las procesadoras de atún, harán que TPM o la Autoridad Portuaria de Manta, el puerto de Manta, genere la carga contenerizada justamente para poder seguir desarrollándose como tal y poder activar las nuevas inversiones. ¿Y cómo avanza entonces la negociación, ya observando las debilidades que un poco hemos esbozado acá? La renegociación, digamos, desde el día 1 de esta administración, y como lo mencioné, desde la directriz del ministro de Obras Públicas y el presidente Daniel Noboa Sin, ha sido la renegociación del contrato. Nos hemos sentado en mesas exploratorias con TPM, con Agunza, para analizar los modelos económicos, entender la situación de ellos actual, que no es la misma de la que se firmó en el 2016. Hemos reconocido, digamos, ciertas cosas que no se han dado por parte del Estado. La Manta Quevedo es una carretera que no viene a esta administración, viene de mucho antes y nunca se ha cumplido. Claro. Eso es un poco de las hipótesis que no se estaban dando, ahora se va a dar. Entonces, en función a eso, nosotros hemos revisado los estados financieros, las proyecciones de carga, y hemos determinado, digamos, un monto, el cual mejora favorablemente los ingresos al Estado y no deja en condiciones en condiciones limitadas al privado. Es decir, el canon que estamos sacando o lo que estamos desarrollando nos permite como Estado recibir, digamos, significativamente mucho más, pero tampoco pone en riesgo la operación del delegatario. Eso en función al espíritu de alianzas público-privadas, que busca que el privado en su momento siga generando los ingresos y le ceda las regalías al Estado como corresponde. Para sentarse a la mesa con el privado, tuvieron que desistir de algunos procesos legales que ustedes le seguían a ellos. ¿Este fue una condicionante para llegar a la mesa de renegociación del contrato? No es una condicionante en ningún momento, es parte de un proceso de renegociación. El año pasado, en octubre, se generó una acción de protección por parte de TPM, alegando de que se estaban vulnerando sus derechos por una controversia que tenían por un tema accionatario. Eso es de conocimiento público. A raíz de eso, APM presentó una apelación en la cual pues debía un poco justificar por qué efectivamente hay una vulneración de derechos. Eso quedó en un stand-by, eso quedó, digamos, hubo un procesamiento de un juez, perdón, en que definitivamente obligaba a APM a pedir disculpas públicas y archivar el tema. Se hizo una segunda apelación. ¿Ya está archivado? Ya está archivado. En esa segunda apelación, pues ya llegó esta nueva... Y una última inquietud, porque ya estoy con el tiempo. ¿Qué sucederá si se determina efectivamente responsabilidades en contra de los implicados en este proceso de peculado que está investigando la Fiscalía? ¿Se pudiera declarar nulo este proceso, este contrato, esta delegación? No soy juez, no soy fiscal, digamos, eso no está en mi competencia de poder pronosticar cuál va a ser un desarrollo. Eso está en manos de Fiscalía y eso es, digamos, completamente independiente. Ellos tendrán los argumentos, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, estimado Byron Franco, gerente de Autoridad Portuaria de Manta. Mire cómo ha pasado el tiempo y aún seguimos debatiendo estos temas. En vez de estar en estos momentos impulsando el desarrollo del puerto, estamos revisando temas entre lo amargo y dulce de la delegación del puerto de Manta. Cuando aspiramos los mantenses y los ecuatorianos es que fortalezcamos este bien que precisamente pudiera ser un punto importante para desarrollar la economía de la región y también para generar plazas de trabajo, que es lo que más aspiramos precisamente los maravitas. Pero así estamos. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos con muchísima más información.
Amigos, más noticias. Un paro de transportistas colombianos en el puente Rumichaca afecta el comercio fronterizo entre ambos países. Desde Ecuador piden que se abra paso a las mercancías. Hasta $1 millón al día estaría perdiendo Ecuador debido a que el comercio terrestre con Colombia por el puente Rumichaca está paralizado en el marco de una protesta liderada por la Asociación Colombiana de Camioneros que exige que el gobierno de Gustavo Petro atienda sus pedidos. Se trata de un plantón pacífico, aseguran los cerca de 100 transportistas que demandan seguridad y mantenimiento de la infraestructura vial, rechazan el ingreso de placas extranjeras a trabajar a Colombia y piden que se deje de bloquear la vía panamericana por parte de comunidades indígenas del Cauca. No hemos recibido respuestas a todos los temas que aquejan en este momento el transporte de carga en el departamento de Nariño. Hablamos obviamente de los bloqueos en el Cauca, bloqueos que ya realmente son excusa por cualquier motivo, nos cierran, generando traumatismos en la movilidad de los vehículos, generando falencias en la economía de nuestro departamento y que el gobierno no ha querido atacar de manera contundente. En cuanto a lo de las placas extranjeras, los manifestantes señalan que algunos transportistas de Ecuador están pasando a trabajar al interior de Colombia por el paso fronterizo San Miguel. La amenaza nuevamente del ingreso de placas extranjeras a trabajar a nuestro país, por eso el gobierno, aun cuando lo ha mencionado que ya los vehículos no pueden entrar, no nos ha dado la mano con una resolución, un documento realmente concreto, que las autoridades puedan con lo cual puedan actuar y que obviamente la carga en Colombia sea movida por los transportadores colombianos. Mientras tanto, unos 52 camiones con mercancía de Ecuador están bloqueados en Rumichaca según la gobernación del Carchi. De esos vehículos, 22 tienen carga de banano, 10 de atún y sardina y 20 de productos no perecibles. En este contexto, se ha pedido un paso humanitario para estas mercancías, pero la respuesta ha sido negativa por parte de la Asociación de Camioneros del país vecino, puesto que se trata de un paro de transporte de cargas. Cabe señalar que desde Ecuador a diario se exportan entre 500 y 600 toneladas de mercancía a Colombia, mientras que la importación desde Colombia es de 800 a 1000 toneladas diarias. Según han indicado los manifestantes, se trata de un paro indefinido, por lo que aunque ya hubo una especie de mediación entre los transportistas paralizados y las autoridades del departamento de Nariño, lo que esperan es que se pueda instalar una mesa de diálogo con las autoridades colombianas. Tania Loor, Noticias Oromar. Y las remesas que recibió Ecuador el primer trimestre del 2024 registran un aumento del 17% en relación al mismo periodo en el 2023, siendo Estados Unidos el país del que más se envía dinero. $1.393 millones en remesas recibió Ecuador el primer trimestre de 2024, de acuerdo al Banco Central. De ese monto, el 71%, es decir, $983,8 millones llegaron de Estados Unidos. Después es España el país del que más se envió, con $227,7 millones. Luego Italia con $40,2 millones y del resto del mundo $142 millones. Las remesas reflejan que el mayor número de migrantes ecuatorianos reside en Estados Unidos, país al que muchos deciden llegar a través de vías irregulares. Por ejemplo, en 2023 los ecuatorianos fueron la segunda nacionalidad en cruzar la selva del Darién para llegar hacia el país norteamericano. El incremento de remesas recibidas en comparación al mismo periodo de 2023 es del 17% y es también el monto más alto hasta ahora en un primer trimestre. Mientras tanto, las remesas enviadas desde Ecuador el primer trimestre de 2024 fueron de $174,8 millones, lo que se traduce en un aumento del 5% en relación al mismo periodo de 2023, siendo Colombia y México los países a los que más se envió. Tania Loor, Noticias Oromar. Don Willy Cati, repasemos su pronóstico. A ver, ¿cómo queda la selección ya para finalizar? Oye, 0-0 y en los penales la llevamos. Ganamos. Claro. De penales 3-4, ¿qué? Sí, más o menos. Los penales, los argentinos fallan. Que nos hacen sufrir. Y sí, han fallado terriblemente. ¿Y usted, Katy? Yo no voy a dar pronóstico, lo que sí voy a hacer es alentar a la selección con todo mi entusiasmo. Usted antes me dijo que al último minuto Ecuador hacía el gol. Yo no voy a decir, no voy a hacer comentarios. Les voy a contar porque ella me dijo. No, cuidado con lo que va. ¿Cuánto queda Ecuador? Le digo, Katy, interno le digo, me dice, al último minuto hacemos el gol de Ecuador.
1 Ecuador, 3 Argentina. No, sí, es verdad. Ecuador no está en el mejor momento futbolístico, pero sí existen las hazañas. Y ojalá que esta pueda ser una de ellas. Eso es lo que puedo decir. Bueno, que sea un excelente día para ustedes, compañeros, y también para ustedes, amigos televidentes, y gracias por la fiel sintonía. Pasen bien, buen día. Felicidades.